Hola, hoy nos metemos de lleno en la historia de cómo empezamos a llevar la música a todos lados, pero en un capítulo medio olvidado, ¿eh? El nacimiento del reproductor MP3 portátil. Sí, vamos a hablar del aparato que técnicamente lo empezó todo, el MP-Man F10. Analizaremos de dónde salió, su tecnología y por qué siendo el primerísimo, bueno, no es el icono que uno esperaría. Vamos a usar datos del análisis MP-Man F10, el pionero de la música digital portátil. ¿Listos para este viaje al pasado digital? A ver, imaginemos un momento. Fines de los 90s, 97, 98, por ahí. La música portátil era el Discman, ¿se acuerdan? Esos que saltaban si respiraba cerca. Totalmente. O los Walkman con casetes, claro. El MP3 ya existía, sí, pero en la computadora. Llevarlo en el bolsillo era, bueno, el gran desafío. Y ahí es donde aparece este. Ahí entra Saehan Information Systems, una empresa de Corea del Sur que, fíjate qué curioso, originalmente hacían textiles. Textiles. No te puedo creer. Sí, y en marzo del 98, ¡pum!, lanzan el MP-Man F10. Y esto es clave, fue el primer reproductor de audio digital portátil con memoria de estado sólido, o sea, sin partes móviles. Ahí está la magia, cero saltos. Exacto. Y debutó en Asia varios meses antes que el Diamond Rio PMP300, que es el que muchos creen erróneamente que fue el pionero. Ajá, el primero. Entonces, la pregunta del millón. ¿Por qué casi nadie se acuerda del MP-Man y sí del Río? Acá se pone bueno. Es un caso de manual, ¿viste? La desventaja del pionero, le dicen. Saehan tuvo la idea, la validó, demostró que se podía. Pero les faltaba el know-how en electrónica de consumo masivo. Y sobre todo, el músculo para el marketing. Diamond Multimedia con el Río llegó un poquito después, pero tenían mejor estrategia. Y tuvieron esa publicidad gratis con el juicio de la RIIAEA, ¿no? Exacto. Les dio una visibilidad enorme, aunque fuera por la controversia. Saehan abrió la puerta, pero otros, bueno, supieron venderlo mejor. Entendido. A ver, hablemos del aparato en sí. ¿Cómo era ese F10? La gran novedad era la memoria flash, cero saltos. Sí, esa era la promesa, pero la capacidad era mínima. El modelo base tenía 32 megabytes. 32 megas. ¿Y eso cuánto es en canciones? Calcula unas 4 o 8 canciones, más o menos. Depende la calidad del MP3. Wow. O sea, elegías con pinzas qué escuchar ese día. Y sin memoria externa. Nada de nada. Era chiquito, eso sí. 90 por 70 milímetros, liviano, 65 gramos sin la pila. Y venía en colores. Algo es algo. Y para pasarle la música. Ay, prepárense. Usaba un puerto paralelo, de los de impresora antigua. ¿En serio? ¿Qué antigüedad? Sí, con una base de conexión. Y el proceso era lento. Además, el usuario tenía que codificar los MP3 primero. No era conectar y listo. Suena bastante engorroso, la verdad. Lo era. Eso sí, la batería duraba unas 8 horas, que para ese momento no estaba nada mal. Me imagino que esta pieza de tecnología futurista no era precisamente barata. Para nada. En Japón, calcula el equivalente a unos $400 de 1998. Uf. Y en Estados Unidos, entre $200 y $250. Era una buena inversión para llevar, 8 canciones. ¿Y la gente cómo lo recibió? ¿La prensa? ¿Los primeros usuarios? La prensa especializada sí lo destacó como un hito, el pionero. La RIA, la industria discográfica, lo miró con desconfianza al principio. Claro, se les venía la noche. Algo así. Pero el público masivo no conectó tanto. Se veía como algo muy utilitario, ¿sabes? Medio tosco. Sin ese pulido, ese diseño que después tendría, qué sé yo, el iPod. ¿Y los que lo compraron? Los valientes pioneros. Valoraban lo de no tener saltos, la portabilidad, pero se quejaban mucho de la poca memoria y de lo complicado que era pasarle música. Era más una curiosidad tecnológica que algo realmente práctico para el día a día. Queda una pregunta clave. ¿Y el sonido? Al final es para escuchar música. Las especificaciones en papel decían algo de 70 decibeles de relación señal-ruido. Sí, en papel sonaba decente para la época.
pero la percepción real es otra cosa. Hay pocos testimonios directos, pero uno muy citado de un comprador de Estados Unidos fue lapidario. Dijo que sonaba horrible. ¡Auch! ¿Y por qué sería? Podría ser por varias cosas, ¿eh? Quizá la calidad de los MP3 que la gente codificaba en casa no era la mejor, o la tecnología de los conversores digital analógico, los DACs, que era muy temprana, o simplemente que para esos primeros usuarios la novedad de llevar música sin saltos pesaba mucho más que la fidelidad del sonido puro. Era conveniencia sobre calidad. Bien, hagamos un resumen rápido. Pros: fue el primero, histórico. Portátil de verdad, sin saltos, buena batería inicial. Sentó las bases tecnológicas, ¿sí? Y contras. Uf, la lista es larga. Capacidad de almacenamiento ínfima. Transferencia de archivos lentísima y complicada. Precio elevado. Un diseño muy básico. Y la calidad de sonido cuestionada, más las limitaciones de Saihan como empresa fuera de su rubro. Exacto. Todo eso jugó en contra. Entonces, viéndolo con perspectiva, ¿cuál es el verdadero legado del MP-Man F10? ¿Qué nos dejó? Es fascinante su papel, la verdad. No fue un éxito de ventas, ni cerca. Pero su existencia fue crucial. Demostró que había un deseo real de llevar la música digital a todas partes. Marcó el camino. Eso, validó el mercado. Le mostró a competidores como Diamond, y sobre todo después a Apple, que ahí había algo grande. Pero también les enseñó que no bastaba con el aparato. Hacía falta todo el paquete, ¿no? Claro, un ecosistema completo. El hardware fácil de usar, el software intuitivo, una forma de conseguir la música, el marketing. El MP-Man F10 fue como el que dio el primer paso en la maratón, pero se quedó sin aire enseguida. Abrió la caja de Pandora de la música digital portátil, pero otros se llevaron el premio. Qué buena historia sobre innovación y sobre cómo a veces ser el primero no garantiza nada. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué otras tecnologías se les ocurren que fueron pioneras, pero quedaron eclipsadas rapidísimo por otros que supieron darle la vuelta de tuerca final y ofrecer una experiencia completa? Bueno, gracias por acompañarnos en esta mirada a los inicios de la música portátil. Si les pareció interesante este análisis, los invitamos a suscribirse, a dejarnos un me gusta y, claro, a comentar qué otro tema les gustaría que exploremos a fondo. Saludos y hasta la próxima exploración.